Bienvenidos a interbolivia.com. Comenzamos con esta noticia, 10:16. Profundamente llama la atención una publicación en las últimas horas, atención, que da cuenta de un estudio de la organización South Lighthouse. Esta organización, South Lighthouse, revela anomalías en la red de teléfono celular y además de encontrar dispositivos móviles de vigilancia capaces de interceptar comunicaciones telefónicas conocidas como IMSI catchers, además de descubrir falsas antenas en La Paz. ¿Qué es lo que nos está diciendo este informe de South Lighthouse? Este informe de South Lighthouse, solo teléfono web. Este informe de South Lighthouse revela que además de las antenas en el alto de transmisión, antenas de transmisión de las radios y canales de televisión, se han encontrado antenas sospechosas, pero antenas sospechosas de vigilancia de comunicaciones, es decir, capaces de interceptar llamadas telefónicas. La organización publicó hace unos días su proyecto titulado Fake Antenna Detection, por las iniciales FADE, FATE, el cual contiene un estudio que pone a prueba la metodología diseñada por Cia Glass de la Universidad de Washington en Estados Unidos y realizada en la ciudad de La Paz, Caracas y México, y encontró que de 6.331 antenas resultaron 87 sospechosas. El estudio incluye resultados en 3 ciudades de Latinoamérica: Caracas, Ciudad de México y La Paz, así como un monitoreo especial en la frontera colombo-venezolana, señala una nota de la organización. Se ha realizado un monitoreo continuo de 90 días durante la primera mitad del 2019, donde se recopilaron más de 2 millones de mediciones a través de 21 pruebas que buscaron inconsistencias en un ecosistema de 6.331 antenas, resultando 87 sospechosas por ser potencialmente catchers o antenas falsas. Andrés Alarcón es uno de los representantes que ha trabajado para esta organización en este estudio, la organización South Lighthouse. Andrés Alarcón ha accedido a una entrevista con nosotros en Fides que queremos ofrecerla de inicio. Andrés, un gusto saludarte. Muy buenos días desde la cabina central de Fides para toda Bolivia. Un gusto. ¿Estás en Estados Unidos? Tengo entendido. Aclárame solamente esto, por favor, y bienvenido. Sí, Andrés, permítame un segundo nada más, por favor, que tenemos un pequeño desliz con el audio. Ahora sí, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿me escuchas? Muy bien, claro y fuerte, Andrés. Bienvenido a Bolivia, buenos días. ¿Dónde te encuentras, Andrés? Ahora mismo estamos en Chile. Estás en Santiago de Chile, Andrés. Gracias, Sí. Andrés, por atendernos. ¿Qué es South Lighthouse, esta organización a la cual tú perteneces? South Lighthouse nació hace aproximadamente un año y lo que hace básicamente es dirigir proyectos orientados al desarrollo de tecnologías a servicio de derechos humanos o vigilancia de seguridad o esa línea de proyectos. Andrés, nos llama poderosamente la atención este estudio que ha hecho tu organización South Lighthouse a propósito de verificar antenas que están actualmente instaladas en la ciudad del Alto de La Paz. Cuéntanos un poco de cómo es este estudio, qué es este estudio, por favor, y por qué se lo hace además.
Bueno, el estudio en un principio simplemente lo que intentaba perseguir era aplicar una metodología, como bien lo dijiste hace unos minutos, que nació en la Universidad de Washington, eh, y adaptarla a un contexto latinoamericano. Simplemente se escogieron 3 ciudades al azar en Sudamérica por varias razones, entre ellas la facilidad de viaje, etcétera. Eh, y bueno, ah, tanto en Ciudad de México como en Venezuela y en Bolivia, los resultados fueron muy interesantes, dado que a la hora de aplicar la metodología de la Universidad de Washington, hubo que hacer varios cambios y ajustes para que tuviera sentido en este nuevo ecosistema en Sur. Pero, a ver, desde un punto de vista técnico, yo creo que la persona más indicada para hablar del tema es mi socio, Carlos Guerra, él está también conectado, seguro entiendo. ¿Carlos Guerra está contigo en este momento o no? Sí, está conectado. Ahí está Carlos. Vamos a verlo ahora, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Guerra, un gusto. Buenos días. Desde Fides, Bolivia te hablamos. Un gusto. Mucho gusto, ¿qué tal? Carlos, aquí impactados por esta información a propósito de este estudio. Voy a rogarte simplemente que te pongas un poquito más al centro de la pantalla para que todos te podamos ver. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, organización South Lighthouse y este estudio de antenas. En la ciudad del Alto, claro, porque se necesita para la transmisión de los medios, se busca un lugar alto para colocar estas antenas que irradien la señal a toda la ciudad de La Paz, el Alto y mucho más allá. Pero ustedes descubrieron 87 antenas sospechosas en medio de estas antenas instaladas. Explícanos esto de las antenas sospechosas, por favor, Carlos Garra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Básicamente lo que hicimos fue una serie de pruebas que dependiendo, cada una tiene sus propios criterios. Uno de los más relevantes, sobre todo para la investigación en La Paz, fue ver qué antenas estaban configuradas completamente distinto al resto de la red, ¿no? En donde uno espera que por compañía telefónica todas las antenas celulares estén configuradas de una manera similar. Entonces uno recopilando información de todas las antenas en un área, uno puede decir, bueno, de todas estas antenas tengo, no sé, estas 10, estas tantas que trabajan bastante diferente. Además, también nosotros buscamos otro tipo de anomalías. Por poner un ejemplo, servicios, por ejemplo, como Google u otras empresas u otros grupos que hacen investigación o usan datos telefónicos para prestar sus servicios, ellos recopilan constantemente esta información y uno puede decirles, por ejemplo, Google, con estos datos, tú conoces esta antena en particular que tiene estos identificadores, y en Bolivia en algunos casos vimos que ni siquiera Google o estos otros servicios conocen estas antenas o están registradas, lo que las hace también súper sospechosas porque son antenas que no han tenido suficientes conexiones como para ser conocidas o determinadas por estos servicios. Esas son dos de las pruebas que nosotros hacemos dentro de la investigación. Ok, cuando nos referimos a 87 antenas sospechosas, acá inmediatamente continuamos leyendo el informe y nos quedamos la impresión que estas 87 antenas sospechosas, o al menos parte de ellas, sirven para escuchas telefónicas. ¿Esto es evidente, Carlos? Correcto, correcto. Parte de lo que persigue la investigación es detectar antenas con anomalías y que esas anomalías nos lleven a que esas antenas sean falsas, y generalmente una antena falsa es utilizada con fines de vigilancia. Con fines de vigilancia puede ser, por ejemplo, saber cuándo alguien está en un lugar particular. Puede ser con un poquito más de sofisticación, puede incluir escuchar sus llamadas telefónicas o leer sus mensajes de texto. Es un poco más complicado el tema del tráfico de Internet, pero generalmente cuando se utiliza una antena que no la coloca la compañía celular, sino que la coloca cualquier otro actor, llámese un cuerpo de seguridad, llámese crimen organizado, llámese quien sea,
generalmente es para ejecutar vigilancia. A ver, estas antenas, ¿qué entendemos por vigilancia? ¿Qué entendemos por vigilancia? ¿Escuchan nuestras conversaciones? ¿Son una especie de antenas para detectar el lugar donde estamos, una especie de GPS? ¿Qué hacen estas antenas? ¿O qué harían estas antenas? Dependiendo de cómo se configuren, algunas de ellas pudieran servir para escuchar en efecto las comunicaciones de víctimas puntuales. También pueden servir para saber si alguien o quiénes están en un área, en el área de acción particular de la antena falsa. Y en algunos otros casos se utilizan para cortar el servicio, o sea, para evitar que un usuario particular tenga servicio telefónico por la razón que fuese. Básicamente podemos ponerlo en esas tres categorías. Podrían haber otros ataques un poco más sofisticados, sin embargo, todos parten de esas tres premisas. Escuchar llamadas telefónicas, saber si una persona está en un lugar particular. Por poner un ejemplo, con ese caso, hace algunos años en protestas en Ucrania, a ciertos manifestantes utilizaron este tipo de tecnologías, vieron quiénes estaban en el área de una manifestación. Entonces después le llegaba mensaje de texto: usted, sabemos que usted estuvo en la marcha, qué sé yo, protesta, no sé qué. O sea, eso también es algo que se puede lograr utilizando este tipo de tecnología. Y tercero, que es algún caso menos visto, para cortar el servicio a ciertos usuarios. Wow, wow. Entonces no solo estas antenas sirven para escuchar, sino para localizar a determinadas personas. ¿Por qué han elegido Correcto. Bolivia para su estudio, Carlos Guerra? ¿Por qué han elegido En Bolivia para su realidad, estudio? en realidad queríamos como un panorama como amplio en Latinoamérica, como que hubiese diversidad de zonas geográficas, y también por eso son tres ciudades dispersas. Como comentaba Andrés, ahí básicamente queríamos como una buena muestra, y particularmente en el caso boliviano vemos que hay poca investigación en línea general en temas de comunicaciones, en temas académicos, de vigilancia, lo que fuese, y nos pareció que encima de tener un buen muestreo, nos pareció una excelente oportunidad de comenzar a explorar un poco el contexto boliviano, más allá en términos de vigilancia, en términos de comunicaciones y cómo funciona la red celular en Bolivia como tal. A ver, voy a hilvanar un poco más fino. Los derechos humanos establecen que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El derecho a la privacidad y una comunicación o una ubicación de una persona es parte de esa privacidad. Lo que ustedes nos están diciendo desde Sondland House es que están descubriendo que en Bolivia hay personas que se están metiendo con nuestra privacidad. Eso es lo que descubren, Carlos Guerra. No es una conclusión directa del resultado de la investigación, dado que nosotros detectamos anomalías o potenciales irregularidades. Nosotros, de hecho, nunca en el estudio hemos como afirmado muy tajantemente que algo es una antena que estamos seguros que se está usando para vigilancia. Sin embargo, de demostrarse o de ser consistente esa suposición de que se está ejecutando vigilancia a través de estas antenas, en efecto hay una violación de la privacidad importante de cara a los usuarios, dependiendo también de cómo se utilicen, porque nosotros también sabemos que a nivel legal, cuando cuerpos de seguridad realizan interceptaciones en el marco de investigaciones legales, se pueden utilizar estas tecnologías. Ahora la pregunta que hay que hacerse, de hecho es una pregunta que hay que hacerse por separado en cada una de las tres ciudades que se analizaron, es si es eso lo que estamos viendo acá, ¿no? Si estamos viendo el uso legítimo de potencial uso legítimo de equipamiento de vigilancia, o si estamos viendo usos al margen de la ley de este tipo de tecnologías, y ahí de todas hay vulneración de la privacidad de las víctimas quienes hayan estado involucradas en estos procedimientos. Tú que eres conocedor de estas antenas, ¿son las llamadas normales las que se pueden interceptar o pueden ser interceptadas llamadas de WhatsApp o de otras plataformas digitales, por ejemplo?
En principio, este equipamiento serviría solo para llamadas tradicionales, dado que las llamadas de WhatsApp, Signal u otras aplicaciones que funcionan a través de Internet tienen otras, digamos, otras capas de protección o de seguridad. De hecho, a nivel de usuario, nosotros recomendamos ampliamente migrar un poco del modelo de llamadas tradicionales, que es inseguro en sí mismo, y ni siquiera por IMSI Catchers, o sea, por este equipamiento que estamos analizando, sino incluso por otra serie de vulnerabilidades que también existen, que son propias de un sistema telefónico que no se ha actualizado en parte desde los 70, incluso cuando hizo el salto a telefonía inalámbrica, telefonía celular. Pero más allá de eso, creemos que es la hora de migrar a modelos un poco más seguros, un poco más fuertes, como llamadas por WhatsApp, llamadas por Signal u otro tipo de herramientas que están mejor diseñadas para proteger el contenido de las comunicaciones, y en donde se supone que ni los proveedores ni el propio WhatsApp puede escuchar la llamada que uno hace con la tecnología que hay hoy en día puesta en marcha. Carlos, este estudio lo hicieron el año pasado, el año 2019. ¿En qué fechas, en qué meses hicieron ustedes este estudio en La Paz? En el caso de La Paz habrá sido, fue entre mayo y julio, si mal no recuerdo. Sí, mayo y julio. Julio del año pasado. ¿Y tardaron como un año Correcto. en dar los resultados o cuándo salió este estudio? Perdón, porque recién nosotros lo Sí, conocemos. no. No, en efecto, la publicación del estudio, nosotros venimos trabajando desde la segunda mitad del año pasado en el análisis de estos resultados, porque en realidad es mucha información, es difícil de hacer análisis de datos de esto. Además, también nos queríamos como tomar un poco el tiempo de filtrar, de excluir cosas que pueden no ser resultados tan confiables, y quedarnos con lo que realmente nos pareció relevante efectos del estudio, y ir armando como todo el análisis para las 4 mediciones que se hicieron, y es un proceso difícil, un proceso lento. ¿Qué es South Lighthouse? ¿Es alguna universidad? ¿Son dos personas que conocen del tema? ¿Qué es South Lighthouse? La No, organización suya. es una organización independiente que lo que busca es aplicar investigación académica en contextos latinoamericanos, por ejemplo. ¿Okay? Esto es el mejor ejemplo de este proyecto, el FATE Project. Finalmente lo que nosotros buscamos fue aplicar una metodología que solo había sido probada en Estados Unidos, con todo su contexto y todas las condiciones que hay allá, y a intentar aplicarla en Latinoamérica, en donde probablemente tenga un uso un poco más directo, o sea, un poco más tangible, dado que allá el marco regulatorio es mucho más robusto. De hecho, parte de los obstáculos que se tuvieron que sortear en el análisis de datos es que mucho del análisis propuesto inicialmente solo aplica para Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, aquí las antenas se configuran con mucho más desorden que allá. Entonces es más difícil separar los casos reales de los falsos positivos, etc. Entonces, es más o menos lo que buscamos. Es un proyecto que por el momento no tiene un enfoque de derechos humanos, que igual celebramos de que se utilicen los datos para que se haga el trabajo que se tenga que hacer en términos de derechos humanos. Sin embargo, nosotros tenemos un enfoque más técnico y más académico de cara al análisis técnico de ciertos contextos y tecnologías ¿Tú, que pueden tener alguna influencia dentro de la privacidad, la seguridad, etc. Carlos, tú utilizas el término académico. ¿Esto está respaldado por alguna universidad entonces? En el caso de este proyecto, nosotros tuvimos la asistencia y como la mentoría de la propia Universidad de Washington, que es la que desarrolló la metodología. O sea, nosotros no somos parte de una universidad, de un instituto académico, esto es una organización independiente. Sin embargo, nosotros nos aliamos con la Universidad de Washington para ser capacitados en el uso de esta metodología, en la implementación de la metodología, y también hemos colaborado directamente con ellos en generar nuevas maneras de hacer análisis de datos para contextos no estadounidenses. Mi última pregunta, Carlos, agradeciéndote este tiempo para Fides de toda Bolivia. ¿No hay dudas de que estas antenas estén siendo utilizadas para pinchar, aquí decimos pinchar llamadas, o localizar a la gente?
Habría que hacer, nuestra sugerencia en ese sentido es investigar un poco más. Ahí tomamos como ejemplo el caso mexicano, donde un medio de comunicación en México se dio como la tarea de hilar un poco más fino en esto y consiguió facturas de compra, comprobantes de compra de equipamiento de este tipo de antenas falsas. Nosotros lo que hacemos es sugerir que a nivel técnico existen antenas con irregularidades que pueden ser usadas para vigilancia. Sin embargo, no estamos afirmando tajantemente que se estén utilizando estas tecnologías en el caso boliviano, por ejemplo. Bien, perfecto. Carlos, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Sin embargo, lo último que quiero preguntarte es si estos estudios para otros países, ¿qué efecto ha causado también? Nosotros recién nos enteramos, pero en otros países donde han hecho estos estudios, ¿qué efecto ha causado? Ahora particularmente donde más revuelo ha causado es en México, donde ya múltiples medios de comunicación han estado bien siguiendo la pista y indagando un poco más entre los resultados, sobre todo porque hay esta otra pieza en donde se consiguió alguna información del lado no técnico, fuera de línea, se consiguieron pruebas de que se estaba comprando el equipamiento, que se estaba usando el equipamiento, y nuestro estudio terminó sirviendo para cerrar, ¿no? Un poco confirmar, para darle un poco más de soporte a esos descubrimientos desde el punto de vista técnico y dar un poco más de luz de dónde exactamente se están utilizando estos equipos de vigilancia, y eso ya puede dar un poquito más de luces de a quién pueden estar vigilando, quién puede ser el ente que esté vigilando, etcétera. Por lo pronto, eso en México sí ha alcanzado un poco más de impacto. Sin embargo, vemos que en Bolivia también se está tomando con bastante seriedad el resultado de la investigación, al igual que en Venezuela. Pero ya esperemos estos próximos días a ver cómo va evolucionando un poco la recepción de los resultados. Agradezco a Andrés Alarcón y Carlos Guerra de Sound Lighthouse, esta organización. Es un trabajo académico, nos dicen, es un trabajo que está respaldado por la Universidad en la Metodología de Washington, y nosotros estamos realmente preocupados por esto. Es decir, antenas sospechosas que, diremos entonces, podrían, está bien dicho el término, podrían estar siendo utilizadas para escucha y localización de personas, y que necesitamos a raíz de esta publicación una investigación. Esperemos que dice la ATT, que es la organización que vigila todo aquel campo de la comunicación en nuestro país, y que se haga una investigación profunda. Es decir, podrían estar escuchándonos y podrían estar rastreando nuestro lugar donde nos encontramos a través de los teléfonos, lo que sería realmente terrible. Ya han habido los anteriores años algunas informaciones que daban cuenta en sentido de que algunos estaban siendo perseguidos, algunos estaban siendo monitoreados, de que era posible ingresar a las llamadas telefónicas. Bueno, al menos nadie tenía una información, por lo menos un poco más certera de la que ustedes están dando, Andrés y Carlos, y les agradezco muchísimo por darse este tiempo de explicarle a la gente a través de Fides de Bolivia este tema que nos ha inquietado a todos. Un abrazo entonces, Andrés y Carlos. Carlos, si quieres decir algo más, adelante por favor, Bolivia entera te está escuchando. No, bueno, agradecer el espacio y bueno, estar a la orden en términos de entender o orientar si desde lo técnico hay algo que pueda ser útil para digamos, futuras o más profundas investigaciones. Y nada, de nuevo agradecer por el espacio, la oportunidad y la seriedad que se le está dando a los resultados de la investigación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Con esto nos vamos a la pausa aquí en Fides. Saquen por favor sus propias conclusiones y volvemos con más. En minutos, en Fides, el ministro de Defensa estará en una entrevista para hablar del tema de la compra de insumos, gases lacrimógenos, armamento letal y mucho más, que ha sido la denuncia de estos últimos días. Se queda con nosotros, acompáñenos. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.